aquí. Ya. Hola, hola, buenas tardes a todos. Gusto en verlos nuevamente a todos. No hay como vernos de cara, siempre lo digo cada vez que nos vemos aquí. El Zoom es demasiado frío. Y vernos, platicar, por eso tal vez un poquito retrasados, porque no dejamos de platicarnos, no dejamos de consentirnos cuando nos vemos, de abrazarnos, y eso me llena el corazón de alegría, porque al final del día somos una familia, somos compañeros, y para eso estamos aquí, para aprender a trabajar juntos con profesionalismo. La verdad es que agradezco a todos, y agradecer la presencia de Laura Zazueta, presidenta de API Ciudad de México, y bueno, de todos los compañeros también. Gracias. Bueno, y ahora sí, damos antes que nada la bienvenida, de verdad, de todo corazón. Estamos súper felices de tener aquí a la notaria, la maestra en Derecho, Ana Lilia Porras. Bienvenida. Les voy a dar un poquito de lo que ha logrado Ana Lilia. Su experiencia laboral inició en el año de 1992 y se ha desempeñado en el ámbito notarial desde el año de 1996 en diversas notarías públicas, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. El día 15 de agosto de 2013 obtuvo la constancia de aspirante notario en el Estado de México. Fue notaria interina en la notaría 163 del Estado de México de 2018 hasta el 2021. El día 9 de septiembre del 2021, después de presentar y aprobar el examen de oposición convocado por el Gobierno del Estado de México, tomó protesta al obtener la titularidad de la Notaría 91 del Estado de México. Es mediadora autorizada por el Poder Judicial del Estado de México en materia civil y mercantil desde el año 2020. Fue directora del curso de aspirantes a notario impartidos por el Colegio de Notarios del Estado de México para el periodo 2019-2020. Representó al Colegio de Notarios del Estado de México en la Comisión para la creación del proyecto del reglamento del libro 19 del Código Administrativo del Estado de México relativo a las operaciones y servicios inmobiliarios, mismo que salió publicado el día 2 del presente año en el periódico oficial del Estado de México, Gaceta de Gobierno, por lo que la tenemos fresquito salido del horno aquí. Ana Lilia. Muchas gracias. Yo les quiero contar un poquito de dónde viene, por qué intervenimos los que intervenimos, ¿no? Porque al final estamos representando a ciertas instituciones. No es en lo personal Ana Lilia Porras, yo estoy en representación del Colegio de Notarios en ese proyecto. Y bueno, creo que es parte fundamental para quitar algunas dudas que se tienen, ¿no? Y bueno, pues empezamos. En el libro 19 del Código Administrativo, que todos ya lo nombramos como la ley inmobiliaria, finalmente todos conocemos que hay leyes, ¿no? La ley, el Código Civil. Este libro nació y se adicionó al Código Administrativo. ¿Por qué? Porque va a depender de una secretaría, de una cuestión administrativa, no depende de un tribunal. Entonces, es por eso que está dentro del Código Administrativo del Estado de México. Todos ubicamos el Código Administrativo porque es el que regula todo el tema de condominios, ¿no? El tema de administrativo, las licencias y todo. Pero finalmente también depende de una secretaría. Entonces, años atrás, tengo entendido que desde 2012 se empezó a trabajar el libro en el Estado de México. Esta reglamentación es Estado de México, ¿no? Entonces, también, bueno, partamos desde ahí, porque cada estado va a tener su propia ley y tiene su propio reglamento. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que después de cierto tiempo de trabajo, el libro 19, que es la ley como tal, sale publicada el 3 de septiembre. Y hay dos puntos que a mí me parecen súper importantes cuando yo inicié este proyecto, pues teníamos que verificar de dónde venía esta ley, por qué, ¿no? El motivo. Y bueno, a mí me parecen que son dos puntos importantes que a todos nos da la visión del por qué, ¿no? Y esto lo señala la iniciativa de ley que se presentó en su momento.
Y dice, una de las mayores riquezas materiales con que cuenta cualquier nación es la inmobiliaria, y nuestro país, así como nuestro Estado, no son ajenos a ello. Pues conscientes tanto sociedad como gobierno de que ningún otro bien, por valioso que sea, puede igualarla, razón suficiente por la que le reconoce la importancia, pues los inmuebles son el soporte físico de todas las actividades del hombre. Vivienda o trabajo, diversión o cultura. El hombre siempre necesita de los inmuebles para su desarrollo. Entonces es súper importante, ¿no? O sea, este es el motivo de por qué hay que regularlo, porque todos tenemos un inmueble, todos vivimos en un inmueble, ya sea rentado, comprado, y finalmente, hoy por hoy, bueno, pues ustedes son un factor importante para ese tema. Y otra cuestión donde ya entra, primero habla del tema de por qué regular esa parte, sobre todo por la propiedad, y después por qué regular la parte de los servicios que se ofrecen. Y menciona, sin duda, que una parte importante del sector inmobiliario son aquellas personas que prestan servicio o se ofrecen a participar como intermediarios en las operaciones de transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, habiendo quienes ven esta práctica únicamente la oportunidad de beneficiarse de alguna manera con el servicio, que la mayoría de las veces resulta ineficiente y que obviamente se traduce en un grave descrédito de aquellos quienes se dedican de manera profesional a esta actividad, que la ejercen de manera cabal, con rectitud, ética, honestidad, eficiencia y transparencia, a fin de proveer de tranquilidad y certeza jurídica a las personas que apelan a su experiencia en el ramo, con el único objeto de hacerse de un patrimonio, ya sea permanente, transitorio, para vivir o trabajar. Aquí le da al profesional inmobiliario un grado enorme, ¿no? Los levanta, les da una profesionalización, habla de profesionales. Habla de que reconoce, y a mí esta parte me parece súper importante, que la Secretaría de Desarrollo Económico, en este caso del Estado, pero creo que a nivel nacional ya está reconocida la profesión que ustedes hacen, la actividad que ustedes hacen como una profesión, algo que es serio, algo que realmente representa y que es parte importante del sector económico, ¿no? Entonces, esa es la importancia de regularlo, de por qué necesitaba estar sometido a ciertas reglas. Y sobre todo en el tema, lo que dice, ¿no? Que hay personas que pueden desacreditar la profesión que ustedes ejercen. Si ustedes están preparados y llevan tanto tiempo preparándose, pues bueno, que todos lo hagan, ¿no? No se puede limitar, por supuesto que no, porque entonces estaríamos en un tema de coartar la libertad de trabajo, pero pues sí, lo que queremos son profesionales inmobiliarios preparados. Entonces, bueno, esta es la base de por qué se publicó, la base de por qué se hace el código. Y los objetivos son estos: lograr una progresiva formalización de la actividad de intermediación, la preparación. Todo está enfocado a la preparación. Y bueno, aquí menciona igual, no limitar el libre ejercicio del trabajo, de la profesión. Todos pueden dedicarse a eso, solamente que habrá que ver qué grado de competitividad tiene una persona que no está preparada contra una persona que está preparada o que cubre los requisitos que ahora la ley señala, ¿no? La finalidad, bueno, pues es brindar las garantías jurídicas a los propietarios de bienes inmuebles. El beneficio para el Estado, lo comentábamos hace un momento, pues obviamente el Estado también tiene una intervención. ¿Y qué significa? Que mientras más se regularice la propiedad, pues implica que hay ingresos, tanto en contribuciones, impuestos y todo para el Estado, ¿no? Y finalmente lo que ha buscado el Estado siempre es que la propiedad esté regular, que haya los menos propiedades irregulares en el país, bueno, y en este caso en el Estado. ¿Qué sucede? Pues ahorita, bueno, con el tema de pandemia vimos mucho, y seguramente ustedes tienen mucha promoción de inmuebles que están en sucesiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que si no están regularizados, pues entonces no hay pago, porque es que la propiedad estaba a nombre de mi abuelito y bueno, ya falleció también mi papá y entonces, pues bueno, no importa, yo no pago el predial. Desde ese grado, ¿no? Pero no es una situación nada más. O sea, ahorita pues se suma más a lo que ya había, ¿no? Entonces lo que se busca es esa parte, que ustedes puedan asesorar a los clientes de tal manera que su propiedad pueda ser regular. Y bueno, lo que se busca también es que las personas que se dedican a la promoción de venta o renta de inmuebles, porque habla también de renta, ¿no?, sean consideradas profesionales inmobiliarios que contribuyan a la formalización de las transacciones inmobiliarias como parte del desarrollo del mercado inmobiliario. Lo que decíamos, los reconoce como un sector importantísimo para el flujo de la economía. Entonces, la verdad es que a mí me parece maravilloso porque al final del día no es que nada más voy y asesoro. No soy un vendedor, no son vendedores, son asesores, son profesionales inmobiliarios y tienen que estar capacitados para dar ese servicio. O sea, a mí me parece increíble, no sé, de verdad, creo que
entiendo que hay temas de licencias, que se está buscando, ¿no?, las licenciaturas y todo esto, pero al final del día ya hay un reconocimiento de la actividad. Claro, sí, sin repetir mucho lo que dices, y desde el punto de vista de la asociación, voy a aclarar nada más unas cosas. No es básico o no busquemos la ley inmobiliaria del Estado de México, porque no la vamos a encontrar. No existe como nombre la ley inmobiliaria del Estado de México. Hay una estrategia diferente y vamos a hacer un poquito de diferencia, porque nosotros, esta asociación, trabaja en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, por eso es importante esta plática. ¿Y por qué elegimos a la licenciada? Porque es la licenciada encargada a través del Colegio de Notarios del Estado de México quien se metió a la cocina a elaborar el reglamento y lo de la ley para poderle dar vida a esto, y que hoy el Estado de México sea un ejemplo frente a la Ciudad de México de este tipo de este código para regular nuestra actividad. Entonces, no busquemos la palabra ley inmobiliaria. Resulta que, como bien lo dijo Ana Lilia, a través de una estrategia trabajan mejor. ¿Cómo leemos un código? Para los que somos abogados lo sabemos, para nosotros, para otras personas no. Un código se divide precisamente en libros, capítulos, artículos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en esta ocasión el Estado de México? Crea un libro, o sea, una parte más de un código, en este caso el Código Administrativo del Estado de México, crea una parte donde va a hablar de la actividad y el desarrollo de los inmobiliarios. Lo crea salió publicado el 3 de septiembre del 2015. ¿Y qué hace falta? El propio libro del Código Administrativo, ¿qué dice que hace falta para que se eche a andar? El reglamento. Y eso es precisamente lo que trabajaron la licenciada Ana Lilia en representación del colegio, para poder sacar el reglamento que hace poquito salió en abril. El 2 de mayo. El 2 de mayo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante escuchar a la licenciada, para que escuchemos de viva voz cómo se cocinó toda esta cuestión, que nos atañe, porque nos obliga, porque a partir de 180 días, a partir de su publicación, nos obliga a todos los que trabajamos en el Estado de México, Huixquilucan, Naucalpan, etcétera, en todas las propiedades que tenemos. Gracias. Y bueno, ¿quiénes son las personas que intervenimos en esto? La misma ley, bueno, la vamos a llamar ley, que ya sabemos que es el libro, pero creo que para más fácil definición de todos es nuestra ley inmobiliaria. Entonces señalaba que para crear el reglamento tendría que haber una comisión. Esta comisión, bueno, como todas las leyes, bueno, ahorita vamos a ver que tenía unas cositas faltantes, y está integrada, y así fue integrada, y así es como se trabajó por el secretario de Desarrollo Económico, quien era el presidente de la comisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, el director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que ahí justo en el Inter tuvimos cambios. La maestra Tania se movió y entró Cristian, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer, que dijimos, híjole, ¿no? Bueno, el presidente del Colegio de Notarios, que este proyecto inició cuando estaba Andrés Hoffman como presidente. Finalmente, la verdad es que tuve la suerte de que la actual presidenta, que es Rosa María Montiel Bastida, confiara y me dejara seguir con este proyecto que ya llevábamos avanzado. Entonces, bueno, ella también representaba. El titular del registro dice, pero ¿qué creen? Ese registro todavía no existe, todavía no existía. Entonces ahí hacemos, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Entonces, bueno, no tenemos esa figura, en la comisión no estuvo. Y también dice, un representante de las asociaciones de prestadores de servicios inmobiliarios del Estado de México que se encuentre inscrita en el registro, con voz, pero sin voto. Obviamente no hay registro, no hay una asociación que tuvo que ser. Y la pregunta que todo el mundo nos hace, y lo entendemos, es ¿por qué AMPI? ¿No? Les voy a contar la historia también. Resulta que cuando una de las presidentas, que en este caso es Blanca Arceo, entra en funciones, coincidimos en ese momento, que es en el 2018, entra dentro de su proyecto de trabajo estaba... Obviamente no estábamos descubriendo el hilo negro. Este proyecto ya tenía tiempo trabajándose por expresidentes de algunas secciones y todo. Pero bueno, creo que los momentos se dan, coincidimos, y por parte ella lo plantea a una cámara de comercio, abren la puerta y entonces en ese momento entramos todos. Nos cambiaron al secretario de Desarrollo Económico también, que era Enrique Jacob, que también nos había dado el apoyo, y de repente otra vez plantear todo el tema, ¿no? Estaba maestro Pablo Peralta, que también pues había que empaparlo del tema, la gente nueva que nos había estado apoyando de repente ya no estaba, tocando puertas, nos aparecíamos en cada evento para pedir el apoyo. Y bueno, finalmente hubo un reconocimiento de que alguien estuviera, ¿no?
finalmente sí nosotros necesitábamos y lo peleábamos una voz por parte de ustedes, alguien que estuviera o que tuviera la experiencia del lado de ustedes, porque nosotros, como dice Fer, bueno, como abogados, pues tenemos la parte de vamos a regular, ¿no? Pero también queríamos saber las necesidades que ustedes tenían, qué no podíamos poner, qué les podía afectar, que tampoco es lo que se buscaba, porque lo que se busca, si ustedes ven, por eso puse los 2 puntos de la iniciativa, lo que se busca es beneficiar, no perjudicar, no se busca regularlos de manera que ya no tengan para dónde hacerse. Creo que todas las normas salen y todos, porque a nosotros nos pasa, ¿no? En enero nos sacaron una ley, una cuestión nueva a los notarios y todos estamos ahí. Ya es mayo y todavía no entendemos qué pasa. Pero al final del día esto es para llevar un buen control y una buena actividad de los que están preparados, ¿no? Y en este punto que habla Ana Lilia precisamente de la participación de las asociaciones, efectivamente participó AMPI y la verdad es que el esfuerzo se agradece, pero afortunadamente el código habla de asociaciones. En lo que vamos a pelear es que sí nos tomen en cuenta la voz. No, porque solamente dice que nada más nuestra voz mandó nuestro voto. Sin duda, porque la verdad es que ahorita estuvo muy chistoso porque las prácticas se los voy a contar, ¿no? Literal, eran unas reuniones al principio físicas, porque pues, después entramos en pandemia y bueno, también fue un caos porque por favor y Zoom. Literal, sí era con voz escrita, pero no podía votar. O sea, era, ¿no? Y de verdad, de repente hubo un momento que dijimos, bueno, vamos a crear una comisión que sea de las asociaciones para entrar. Incluso hubo una reunión, no nos dieron la autorización, ¿no? De hecho, yo también decía en un momento, oye, pues que alguien más de una cuestión académica pudiera entrar. No había como no teníamos mucho margen para maniobrar. De por sí no nos estaban haciendo mucho caso. Y sí, lo que buscamos ahora, por supuesto que no va a haber perpetuidad. Nosotros ya queremos así decirles, gracias, aquí está, a ver, ahora sí ya. Pero lo que se va a buscar justo es lo que platicábamos, crear como comisiones, ¿no? Con las asociaciones, porque al final del día, pues todos son inmobiliarios. Entonces, lo que se busca es crear una comisión para que ustedes ahora que va a ser la implementación, ¿no? Que ya viene ahora sí lo bueno, la implementación y el tema del código de ética se trabaje con todas las asociaciones, porque lo que queremos son las voces, ¿no? No tuvimos mucha oportunidad de oírlos, pero creo que tampoco lo hicimos tan mal, ¿no? Pero sí se va a buscar. De hecho ya se va a hacer la convocatoria, bueno, por medio de ustedes internos se va a hacer la convocatoria para, pues tiene que haber un representante de cada asociación que entre en esos comités para apoyo hacia este lado. La verdad es que también fue una experiencia enriquecedora, pues no somos legisladores, ¿no? Y crear un reglamento, de repente, yo lo agradezco porque aprendimos muchísimo, pero sí, ahorita ya viene la parte del trabajo y por supuesto que adelante con todas las opiniones, con todo lo que tengan, ¿no? Gracias. Y las capacitaciones, que ahorita lo vamos a comentar. Cuando hablas de asociaciones, hablas de GISA y la del norte y la del sur y eso, no hablas de inmobiliarios. No, asociaciones. No, asociaciones. Sí. Asociaciones, sí. Sí. Adelante. Y bueno, pues aquí ven, se podrían nombrar suplentes y, pues sí, bueno, aquí los cargos son honoríficos. Entonces, ya vamos a empezar a cobrar. Y bueno, a ver, ahora sí, entrando en materia, ¿no? Pues ya quería tocar un poquito los antecedentes para saber por qué el de muchas cosas que está la duda. Nosotros, bueno, incluso hay un tema de protocolos que nosotros tenemos que seguir con el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico. Finalmente ellos son los que nos dirigen hacia dónde. Nosotros ya queríamos hacer la publicación, le comentaba a Fer que queríamos hacer en un evento, se va a hacer, pero desgraciadamente estamos en los tiempos de la Secretaría, cuando ellos nos lo indiquen, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? La parte más importante de todo esto, además de los derechos y obligaciones que van a tener, es el registro inmobiliario. ¿Qué significa? Pues que ustedes van a poder, una vez que cubran los requisitos de la capacitación que se señala, y que ya les puedan dar su constancia de certificación, ustedes pueden ir al registro a inscribirse, ¿no? ¿Qué va a significar eso? Que cada uno de ustedes van a tener un número de registro y está avalado por una secretaría, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Económico. Y entonces ustedes en su publicidad van a poder poner el número de registro que tienen. De hecho, en los contratos que celebren, tienen que poner qué número de registro, en sus, ¿qué son? Ofertas, opciones.
¿no? De Y hecho, sus exclusivas. El código habla que en todo documento donde nosotros participamos necesitamos poner el número de registro y el número de certificación. Así en es. todos los documentos donde nosotros participemos, entonces es muy importante. Sí, porque además le comentaba también a ver que en la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, ya hay personas que hablan para preguntar si el inmobiliario que le está ofreciendo sus servicios está registrado. Entonces, esto es algo que ya va a ser común. ¿Y qué va a significar eso? Oye, pues resulta que Fernando sí ya está registrado. Eso le va a dar una mayor competencia contra una persona que no tiene un registro. Entonces, lo que se busca es eso, de verdad, la competitividad que sea lo más justa posible, ¿no? Y bueno, estos son los requisitos que hay que cubrir para poderse inscribir en su momento, una vez que se acredite, ¿no? La verdad es que, pues es copia de identificación. Nosotros queríamos que les dieran una tipo cédula. No llegamos tampoco a tanto. Creemos que todavía podemos trabajar sobre el tema y después haber una modificación, o ya le tocará a alguien más. Pero creo que era importante, ¿no? Exhibir tu cédula, van a tener un número de registro y a lo mejor un documento que es la constancia de inscripción, nada más. Y bueno, la copia de identificación, el comprobante de domicilio, la certificación, la solicitud, el Registro Federal de Contribuyentes y el CURP. Es lo único. Entonces, pero lo importante es la certificación, ¿no? Eso es en las personas físicas. En las personas jurídicas colectivas es copia certificada del acta constitutiva, copia de la identificación oficial, copia certificada del poder notarial, comprobante de domicilio, la relación de los prestadores de servicios inmobiliarios vinculados a la empresa. Ojo, el reglamento señala que los que se tienen que certificar son las personas que son integrantes de cada no asociación, sino cada inmobiliaria, ¿no? Cada empresa. Entonces, tienen que certificarse para que la empresa también pueda tener el registro. Sí, así es. O sea, a las inmobiliarias no se les va a certificar, obviamente. Se certifica a los asesores de las inmobiliarias. Y para que la inmobiliaria se pueda registrar, tiene que tener a todos sus asesores certificados. Sí, acuérdense que antes, por ejemplo, en muchas cosas, la responsabilidad recaía en el representante, ¿no? Ahora es en todos los que forman parte. Entonces, eso está bien, porque finalmente no, o sea, es lo mismo, tiene que haber un nivel de competencia igual. Y bueno, tiene que ser cada 3 años. Sin embargo, el reglamento señala que debe mantener vigente de manera anual el registro. ¿Qué esto qué implica? El pago, ¿no? Del pago anual. Entonces, no es que tengan que hacer nada más, simplemente cada 3 años se renueva, acreditando las capacitaciones que ahorita un poquito más adelante vamos a ver. ¿Conocemos algo de costos? No, pero no va a ser costoso, no va a ser gravoso. Ya también ya peleamos esa parte. De hecho, por eso tiene una razón de ser que entre 180 días hábiles después, porque en la partida del Estado de México no está contemplado. Entonces, en diciembre ya va a estar contemplado ese ingreso. Por eso, o sea, todo tiene una razón, ¿no? La verdad es que a veces decimos, ay, tanto tiempo, pero es por eso. Entonces, en enero ya tenemos costos. Por eso es que son 180 días, lo que nos da el tiempo perfecto. No va a ser gravoso, es lo que estamos peleando. Ojalá. Y bueno, el registro dará acceso al público. Yo como una persona cualquiera puedo decir, ay, quiero contratar a un asesor inmobiliario para que mi inmueble lo promuevan. Me puedo meter a la secretaría, buscar el nombre y ahí va a aparecer el historial. Va a aparecer si tienen una sanción, una infracción, cualquier cosa, ahí va a aparecer. Entonces, sí hay que tener... Sí, ellos sancionan. ¿Pero qué te sancionan? Ahorita más adelante lo vemos. Sí. Entonces, bueno, la parte más importante es esto, que es lo que les va a dar el número de registro. Y bueno, viene el reglamento, ¿no? Todo esto era parte de la ley, que al final el reglamento, como saben, es el conjunto de normas jurídicas que hace que la ley se pueda aplicar. Son las reglas, es cómo lo voy a operar, nada más. Y la verdad es que, bueno, tú lo viste hace un momento, no tiene mayor... entramos un poquito al fondo de algunas cosas, se especificaron otras, pero en realidad la ley es lo que señala todo y ya nada más es la forma de operar y sobre todo por los tiempos, ¿no? Estableció más derechos y obligaciones de los prestadores de servicios inmobiliarios y el tema de capacitaciones y sobre todo el tema de las acreditadoras, ¿no? Que también va a ser todo un tema. Entonces, esa es la parte de los objetivos.
Y bueno, aquí la Secretaría de Desarrollo Económico es la que va a nombrar al titular del registro. En vía económica ya sabemos a qué dirección va a quedar y ahorita ya se están haciendo las contrataciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del personal, o sea, porque implica todo eso, no había presupuesto. Entonces ahorita tienen que contratar por lo menos 5 personas para que puedan implementar el registro, que va a estar en la dirección comercial. Entonces ustedes pueden hacer vía, se meten a la Secretaría de Desarrollo Económico, va a haber un apartado de registro y ahí pueden hacer las acreditaciones. Entonces ahí va a aparecer todo, en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, pues son las obligaciones que tiene y de qué va a ser encargada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de capacitaciones, tenemos que pedir, y las que vayan a ser acreditadoras, las instituciones públicas o privadas, tienen que someter al titular del registro y a la comisión los programas de capacitación que se van a llevar a cabo. No es que cualquier institución que vaya a ser acreditadora puede emitir sus programas, tiene que estar regulado por esa parte, ¿no? Va a operar y actualizar el sistema de información y consulta para usuarios y emitir la constancia del registro de prestadores de servicios inmobiliarios. Y bueno, ahí dice que también contendrá la antigüedad de los servicios inmobiliarios, que ahí, pues bueno, comentamos ese tema, que ese tema fue una propuesta de la Secretaría, y ellos quisieran hacer un registro de a partir de cuándo empezaron con la actividad cada uno. Me parece que es importante, ¿no? También. Claro. Nosotros pensábamos que era como a partir de ahorita el registro, pero no, pero si tú ya llevas 10 años y alguien lleva 1, pues es importante que aparezca tus años de experiencia, ¿no? Comprobado por algún documento. Que no hay un documento oficial como tal, pero... Así es. Dentro del formato que se va a llenar, que se está trabajando también en los formatos que van a ser motivo para la inscripción, también viene esa parte. Y ahí estamos, la verdad es que todavía se está trabajando con el tema de qué documentación se tiene que agregar. Sí, es... De aquí en adelante ya va a ser así. Sí. Que tenga su certificado y en 5 años debe tener 5 años. Sí, sí, claro. Y bueno, esto de esta parte, de regular el procedimiento para la obtención del registro, establece que la Secretaría será la encargada de la coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales y con las instituciones públicas, sociales y privadas y revalidará anualmente el registro de los prestadores de servicios. Todas estas son las funciones que tiene el titular del registro, que es de las partes más importantes de la actividad, ¿no? Que en este caso recaen en ellos. Incluso ahí dice, expedir los manuales y demás disposiciones, revocar la inscripción de los prestadores de servicios inmobiliarios, empresas inmobiliarias registradas en el registro de prestadores de servicios. ¿Puede haber una revocación? Sí. Otra pregunta, ¿qué pasa con los que ya tienen una certificación de otra asociación o su domicilio no es el Estado de México o tiene una certificación de conocer? ¿Cómo aplica eso? ¿Qué es válido? Justo dentro de lo comentábamos, dentro de los programas que se están trabajando, estamos reuniendo toda la información de todas las certificaciones que hay de las asociaciones, que es parte, por ejemplo, de las comisiones que se van a tener para que nos puedan dar toda esa información, porque obviamente lo que queremos es que se revaliden, ¿no? Las certificaciones que ya tienen, porque nos parece que es lo correcto, que si ustedes ya han tomado 4 cursos o 4 y ya tienen certificaciones por parte de Conocer, por ejemplo, se tome en cuenta. Finalmente son cursos, en este caso de las capacitaciones, van a ser con créditos, ¿no? Si tú tienes ya a lo mejor 3 certificaciones, pues a lo mejor ya recorriste 3 puntos de los 5 que son. Entonces, ¿van a tomar en cuenta? Sí. Si no crean que vamos a empezar de cero, no, porque no sería justo, incluso con las personas que están iniciando en esta función, ¿no? Hay una situación aquí muy importante que nos va a dar para tema, para mucho más. Sin embargo, todavía este es un punto que no conocemos bien. Es decir, todos conocemos la certificación de Conocer, ¿no? Pero el código habla estrictamente de un procedimiento que marca el código y el código no pone la palabra conocer. Entonces la duda es, Secretaría, porque la encargada es la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. La duda es, Secretaría, ¿me vas a reconocer mi certificación de Conocer? No nos lo responde inmediatamente el código, sin embargo nos pone una serie de requisitos con los cuales deberemos tener para certificarnos ante la Secretaría, pero la duda es, 1, Secretaría, ¿vas a reconocer a Conocer? 2, ¿vas a reconocer a Conocer
y tal vez es lo mismo que yo cumpla con lo que dice el código para certificarme frente a ti, o 3, no vas a reconocer a conocer porque no ha cumplido los requisitos que tú pides. Y el código nos dice, yo voy a celebrar convenios con entidades públicas y privadas. Lo que platicábamos con Ana Lilia es que muy probablemente se van a llegar a esos convenios para que conocer sea reconocido por la Secretaría y así se puedan avalar este tipo de validación, estudios, certificaciones. Adelante, Tomás. Eso que hablas tú de conocer, buenas tardes, yo en su momento yo fui certificado por conocer, estaba afiliado a la SEP y en su momento yo me metí a la SEP y yo aparezco en la SEP como certificado. O sea, quiere decir que sí hay un respaldo. Sí. Es correcto, a ver, conocerse a nivel federal. Sí. O sea, ahí lo que se va a buscar es, el Estado habla de acreditadoras, ¿no? Que son las instituciones públicas o privadas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, conocer a través, siempre les da la certificación a través de una institución. No es que, no es que directamente vayas a conocer y acredites, no, tiene que ser a través de una institución. Entonces va a ser en ese mismo sentido. Lo que nosotros lo que se está trabajando es, por ejemplo, tú tienes una acreditación, ¿qué materias se cubrieron en esa capacitación? Si te falta alguna de las que están señaladas en los programas que ahora se van a emitir, solamente habría que cubrir esa. O sea, sí queremos hacerlo de esa manera porque nos parece que es lo correcto, ¿no? O sea, si ya tomaron cursos, ya tienen las certificaciones de conocer, solamente es empatar. Como colegio hay que revalidar qué tomaron, qué no tomaron, qué materia falta, ¿no? Y si no, bueno, pues habrá que empezar, porque sí queremos hacerlo de tal forma que sea gradual, avanzando, y finalmente hay que actualizarse, la ley así lo señala, bueno, el reglamento. Esperemos que así sea, porque el texto expreso es, o sea, el código marca los requisitos y eso es lo que marca, ¿no? Esperemos que así sea. Pero marca eso para las acreditadoras. O sea, marca que tienes que, haz de cuenta, si tú das cursos de capacitación, ¿no? Y te estás reconocido por la SEP, entonces tú para que la Secretaría de Desarrollo Económico te reconozca como acreditadora, cubres esos requisitos, ya te da tu constancia y tú ya puedes dar los cursos. Correcto. Entonces, pero lo que se trata es que esas capacitaciones sí reconozcan las certificaciones que se tienen. Sí, perfecto. Y nosotros... Pero nunca he presentado exámenes ni me he certificado. Ah, qué bueno. ¿Qué hago? Pero tienes constancias. Algunas constancias sí, de otras no las tengo, no sé. No, bueno, o sea, ahí sí habrá que acreditarlo, porque al final del día sí va a haber una evaluación con la cual... Bueno, nos daban los diplomas cuando estaba FED, pero ya no tenemos diplomas, entonces ahora no hay constancias. ¿Los de FED me sirven o no? Sí. Pero más bien son más bien son las certificaciones, cursos normales que les dan sus reconocimientos. No se podrían tomar en cuenta. Tiene que ser algo que les haya dado a conocer en este caso. Y hay algunas otras certificadoras. Sí, son dos cosas diferentes. La capacitación que recibimos en las asociaciones no es vinculante directamente con lo que es conocer la certificación, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Claro que sirven, ¿no? Y servirán para muchas otras cosas más, pero son dos cosas diferentes. Sí, es diferente. Y de hecho, por ejemplo, ahí dice, se dispone que la Secretaría suscribirá los convenios respectivos con el Colegio de Notarios del Estado de México a través del Instituto de Estudios Notariales o las instituciones de educación pública o privada que lo soliciten y cumplan con los requisitos señalados en el artículo 30 del presente reglamento para fungir como unidades acreditadoras para la impartición de los programas de capacitación. Entonces, si hay una institución que está reconocida, en este caso, es que conocer sí es una certificación, pero siempre se da a través de una institución, ¿no? Entonces, esa institución es la que se puede volver acreditadora y tomar en cuenta las certificaciones de conocer, qué es lo que se va a hacer, eso es lo que se busca, es la propuesta que nosotros hicimos y sobre eso se fue, ¿no? Así es como se planteó desde un inicio. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué nosotros como Colegio de Notarios aparecemos ya como que podemos dar las capacitaciones? Por las mismas materias que señala el libro 19,
que son las que tienen que cubrir: desarrollo urbano, régimen jurídico del Estado de México relacionado con operaciones inmobiliarias, trámites administrativos, obligaciones legales, fiscales y ambientales relacionadas con las operaciones inmobiliarias. Entonces decían, pues la verdad es que siempre hemos caminado de la mano con ustedes, son nuestro filtro, y parte de esta cuestión es avanzar lo más rápido posible, ¿no? Yo en otras pláticas les he dicho, desde que tú opcionas un inmueble, hay que pedir toda la documentación, tienes que estar preparado para asesorar, porque su función es asesorar de la mejor manera al cliente. Y en todas esas materias, pues bueno, ¿no? Son todas las materias que nosotros conocemos, son todas las materias que nosotros trabajamos, es todas las materias que nosotros estamos especializados, ¿no? Y la parte donde hemos coincidido en algunas cuestiones en estas pláticas fue que hay acreditadoras que nos van a apoyar, o por eso vamos a celebrar los convenios, porque hay materias como comercialización, que no sabemos, como evaluación, ¿no? Otras materias técnicas que de verdad pues nosotros no tenemos por qué intervenir, no es nuestra materia, y ahí finalmente es donde vienen los convenios que se van a celebrar con las acreditadoras. Incluso se puede celebrar convenios, colegio de notarios con, no sé, con alguna otra asociación que tenga reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, porque al final del día tenemos que complementar todas las materias que hay, ¿no? Es muchísimo. Y finalmente tampoco es que sean especialistas en cuestiones fiscales, ¿no? Que es una cuestión súper delicada en el tema de las transmisiones de propiedad. Por eso es que nosotros estamos ya apareciendo como parte de las que podemos impartir las capacitaciones. Entonces, bueno, pues entonces se puede preparar ya en esas materias. Sí, no, yo creo que, a ver, finalmente se está buscando, de verdad tampoco es tan sencillo las capacitaciones, porque tiene que ser, no para nosotros, notarios, ¿no? Sino para ustedes que son que vamos, como les decía, vamos de la mano. Entonces, que finalmente la gente pone en sus manos su propiedad. Entonces, para saber asesorarlos, ustedes no les van a, solamente les van a dar la asesoría como tal, lo quisiera decirlo así, o sea, los van a llevar de la mano, pero de la mejor forma, ¿no? Desde que reciben el inmueble, qué documentos pedir, hacia dónde van, en el caso de sucesiones, que ahorita es súper común, qué es lo que les van a pedir, ¿no? ¿Qué procedimiento tiene que hacer el cliente? Saberle explicar bien qué procedimiento tiene que hacer, toda la información precisa, porque ¿qué pasa? Y pasa muy seguido, llega a notaría y se detiene, ¿no? Y es culpa del notario. Pero sí, sucede, ¿no? Y lo que queremos es finalmente que fluya. Si ustedes ya dedicaron 3, 5, 8 meses a vender un inmueble, pues entonces que ya cuando llegue a notaría fluya rápido, ¿no? Que ya no dependa de ustedes o de que faltó un documento, no le dije al cliente que cambiara la luz, ¿no? No le dije que su INE no está vigente, o que la dirección en el predial está mal, o que no trae la superficie, que no está regularizada la superficie en el predial. No, desde que yo recibo, reviso, veo la documentación y en ese momento lo ayudo para que entonces pueda regularizar, y en el momento que yo llegue a notaría, se libre. Así es, de eso se trata, ¿no? Porque al final del día, pues ustedes como expertos saben qué se necesita, saben por qué cada documento, ¿no? Por qué el predial tienen que revisar el predial para que sepan que viene con la superficie correcta. Y a veces no sucede. Entonces, es ahorrar tiempo para ustedes, y que las operaciones, de por sí, bueno, tuvimos 2 años de pandemia donde todos sabemos que las operaciones bajaron muchísimo. Entonces, finalmente ahora que ya empieza a haber la apertura, pues qué mejor que prepararnos, ¿no? Y todos. Bueno, ¿y qué derechos tienen ustedes, o qué establece la ley como derechos, ¿no? Ostentarse como prestadores de servicios inmobiliarios y empresas inmobiliarias registradas respectivamente. Lo que decíamos, ostentarse es poner que estoy registrado, tengo un número de registro. Obtener la certificación de prestador de servicios emitida por la Secretaría. Cobrar honorarios. Ojo, la ley ya no habla de comisión, habla de honorarios, lo que es también un tema de profesionalización, honorarios, ¿no? Por la realización de las operaciones inmobiliarias, mismos que podrán calcularse con base en un porcentaje sobre el monto de la contraprestación. No hay un tope, o sea, aquí hay una libertad que también nos querían poner y se pusieron, dijeron, no, a ver, no, ahí no te metas, ¿no?
Entonces, bueno, eso sigue siendo libre y es en el caso tanto de compraventa y arrendamiento, o sobre el ingreso bruto neto en caso de administración, o bien como un monto fijo, o bien de cualquier otra manera que se acuerde con los usuarios. Sigue habiendo la libertad de ustedes establecerlo, pero son honorarios, ¿no? Ya no se habla de comisión. Cuando te entra dentro del mercado de la zona nacional, a una zona filial, de para echar fuera a los otros asesores, se baja en la comisión, al grado de que después los clientes ya no quieren pagar. Justo para eso se va a trabajar el código de ética con todos ustedes. Para que ustedes, son las partes que nosotros desconocemos, ¿no? Que en nuestro gremio también sucede, pero al final del día, en este caso, ustedes son los que tienen que, justo los comités van a ser para eso, para tener todas esas ideas y que en el código de ética, quede bien reglamentado. Pero es que son asesores que la gente no sabe. Por eso, No tiene experiencia o conocimientos de mercado. Justo por eso es esto, para que tú tengas tu registro y entonces tú puedas decir, oye, yo sí tengo un registro, tengo la competencia y el otro no. Sí, Karen. Yo ahí tengo una pregunta. Mira, actualmente estamos dados de alta como personas físicas con actividad empresarial, prestando servicios de actividad inmobiliaria y ello nos obliga a cumplir con la ley antilavado, que es reportar las operaciones en el portal. Así es. Ajá. Ahora, si bien yo ya voy a cobrar honorarios y con el nuevo sistema del reciclo, me puedo dar como, pues obviamente de alta en el reciclo y nada más emito una factura por honorarios que ya no dice intermediación, ahí podría, como quien dice... Es que son honorarios por intermediación, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la comisión. De hecho, la ley del impuesto de la renta habla de que lo que es deducible es la comisión que se cobre. Ajá, pero sí lo podríamos entonces, o sea, obligatoriamente tendríamos, aunque estuviéramos en el reciclo, ya ahí sin decir que estamos en actividades inmobiliarias, tenemos que poner honorarios por intermediación y seguir cumpliendo con eso, o puedes poner honorarios profesionales. No, porque el tema de honorarios tiene una implicación fiscal. Entonces, tanto el impuesto sobre la renta como en el caso de ustedes, como personas físicas con actividad empresarial. Entonces, tiene que llevar a fuerza el motivo de la causación de tus honorarios, que en este caso es por intermediación. Ok, ese sí lo entiendo, pero lo que digo es que se presta a, ¿no? Porque pones honorarios profesionales. Y ya, o sea, al quitarle la palabra intermediación y estar dado de alta en el régimen de... Como profesional inmobiliario. No, como el reciclo. Régimen de... Mercado, sí. Y entonces ya puedes ahí... Sí, pero tú de todos modos, aunque estés en el reciclo, tienes una actividad. Sí, yo seguramente lo va a comentar más adelante dentro de lo que son las obligaciones. Lo que el código te marca en su libro es que tienes que dar factura. Sí, hoy sí. Entonces, ya lo mete como una obligación, O sea, tienes que dar factura. el único concepto es ya no habla de comisión, sino de honorario. Que al final del día tú dabas una factura por ese porcentaje o por esa cuota fija o por eso, o sea, no Saber si entra dentro del reciclo. No, sí entra, sí entra. Sí, no, porque es... Sí, pero eso es una cuestión ya contable. Exacto. De cada uno dependiendo de la actividad que tenga, Sí. ¿no? Del tipo de alta que se dio. Sí. No, finalmente nada más es el cambio de comisión a honorarios, ¿no? Y bueno, ellos usuarios ostentar públicamente su certificación y documento que les dé el amparo de que están inscritos en el registro. Y bueno, los demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? Y las obligaciones, que son varias. Inscribirse en el registro a cargo de la Secretaría, que es la principal. Acreditar los programas de capacitación que determine la Secretaría. Revalidar su reconocimiento con la periodicidad establecida, que son cada 3 años, pero manteniendo vigente su registro. Anual. Dar aviso a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los datos contenidos en su certificación. Exhibir su certificación vigente en las operaciones inmobiliarias en que intervengan el prestador de servicios inmobiliarios. Me preguntabas que si nosotros, por ejemplo, como notarios la íbamos a exigir. No nos obligan. No nos está diciendo el notario deberá verificar. No tendría por qué ser, porque al final del día no es un servicio que nos están prestando a nosotros. Es un servicio que le están prestando a una persona física para promover el inmueble.
Brindar asesoría legal, fiscal, financiera necesaria para coadyuvar a prevenir cualquiera que dañe a los usuarios, a los adquirentes o arrendatarios de bienes inmuebles de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, son las materias que se cubren. Orientar e informar a los usuarios acerca de las características de los bienes inmuebles, que esto, por ejemplo, tiene mucho que ver aquí con el experto, que es la NOM 247. Si se fijan, y me preguntan hoy, ¿cómo van a empatar esa parte? ¿No? Bueno, pues sí, obviamente es lo que se busca y lo que la NOM también busca es la regularización y la mejor asesoría a los clientes, ¿no? Esto deriva de algunas quejas, seguramente, es algo que se ha trabajado hace mucho tiempo y este es un párrafo y ahorita vienen otros que son muy similares al tema de la NOM, ¿no? Orientar e informar a los usuarios acerca de las características de los bienes inmuebles y las consecuencias de los actos que realicen, ¿no? Es algo muy parecido. Totalmente empata ahí la NOM con eso que nos obliga. Mira, incluso la NOM es mucho más extensa, mucho ¿no? más. La NOM pareciera incluso mucho más elaborada, pero también es exagerada. Es algo para no asustarnos, sino para aprender a trabajar con ella. Y es muy bueno que el código básicamente la resume, ¿no? sí. Empata un poco con, Sí. con esas obligaciones que van a tener, ¿no? Orientar e informar a los usuarios acerca de las características de los bienes inmuebles, NOM 2, parecida a NOM 247, respetar las condiciones de promoción, ¿no? Promover con los usuarios la contratación de especialistas en los campos de evaluación de inmuebles, arquitectura, ingeniería civil, contaduría pública, abogacía, fiscalistas, topógrafos, entre otros. ¿Y ahora qué piden, no? El tema de los levantamientos, ¿no? Topográficos, los mapas, los planos, los planos topográficos, que pues, de repente se pensó que la NOM era para inmuebles nuevos, pero resulta que no, porque habla también de usados. Entonces, cosas que se van a determinar y conforme la práctica, todo se tiene que ir añadiendo, así es, ¿no? Y con las autoridades sobre todo, que es lo que se está buscando, entiendo ahora, ¿no? Bueno, insertar su número de registro, número de certificación y domicilio legal en la documentación que suscriban. No especifica cuál, toda la documentación. Nosotros habíamos dicho que en los contratos, así nos hicieron el cambio, entonces porque parecía que era limitativa, ¿no? Entonces que a lo mejor en tu promoción no la podías poner, pero finalmente es en todo lo que firma. Guardar secreto profesional, la confidencialidad, ¿no? Incluso aquí es más extenso, puntualicé un poquito. Y parte de lo que se comentó es que a veces en sus empresas, en sus sociedades de prestación de servicios, lo que hacen es, bueno, llegó Fer con sus colaboradores, asesores, y se platicó del asunto, ¿no? Y a lo mejor ya salió y todo. Eso es parte porque a veces se sabía demasiado por fuera de las operaciones, ¿no? Entonces, ahí fue como se comentó, por eso es que fue el tema de guardar secreto profesional. Que al final del día en todas las profesiones habrá que hacerlo, ¿no? Claro. Informar a las autoridades competentes sobre aquellas operaciones inmobiliarias en las que se tenga conocimiento de actividades que puedan constituir infracciones a las disposiciones jurídicas, ¿no? Que aquí estamos en un tema que también puede ser de extinción de dominio, ¿no? Las ilicitudes. Y las demás contenidas en las demás disposiciones jurídicas aplicables, todas las demás. Ahí entra la NOM, ¿no? Que además la NOM es a nivel federal, recordemos, esto es a nivel estatal, en este caso el Estado de México. Bueno, el incumplimiento de las disposiciones son amonestación en primer lugar, apercibimiento, multa de 100 y hasta 300 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica en que se haya cometido la infracción, suspensión temporal de la certificación de 90 y hasta 360 días, o sea, un año, la cancelación de la certificación y de la inscripción en el registro. Ahora, ¿sobre qué se va a sancionar? ¿Lo viste en el reglamento? Sí, de entrada les doy el dato. Las sanciones vienen desde 9,000, al día de hoy como está la UMA, 9,622 hasta 288,660. ¿Qué UMAS o pesos? No son pesos. O sea, las 100 UMAS hasta las 3,000 veces salario mínimo, bueno, dice salario mínimo vigente, pero la que yo leí hablaba de UMA. ¿De UMAS? Sí. Me quedé con mi proyecto, yo creo. Ok, se hablaba de UMAS, por eso hice el cálculo de sobre la UMA al día de hoy. Y les digo, va de 9,622 hasta 288,660.
9,622 a 288,660. O sea, ¿qué tipo de sanciones? Ahorita vemos cuáles. Bueno, estas son las sanciones y ahorita vemos las causas, ¿no? Y bueno, aquí se puede revocar la autorización y se puede volver a solicitar, sí, pero tiene que pasar cierto periodo. 3 años. 3 años. Después de 3 años Ya puedes solicitarla de nuevo. Obviamente acreditando la certificación. Claro, te tienes que haber portado bien Así es. para 3 años. Pues no habla de... ¿Es hasta o 3 años? Porque según yo no habla de... Que deben hasta. pasar 3 años Deben de para pasar poder... 3 años. Sí, O sea, como sea, 3 años. chiquita o grande, son 3 años. Así es. Y todas las infracciones se van a sentar justo en la parte donde ustedes estén registrados. Ahí, si tienen infracciones, se van a Se establecer. registran las infracciones y Así sanciones. es. Y toda esa información es pública. ¿Y quién va a hacer el reporte de esa infracción? Fíjate Las que hay... asociaciones, Sí, exacto, las Los asociaciones. asesores, las inmobiliarias y las asociaciones tienen el deber de reportarle a la Secretaría de Economía. Sí, básicamente de las sanciones es sustentarse sin estar, o sea, como si estuvieran registrados sin estar. Hacer mal uso de la información, o sea, faltar a todas las obligaciones que tienen, ¿no? No tener, no guardar el secreto de confidencialidad, no inscribirse, perdón, no presentar las capacitaciones, no ostentarse como tal, toda esa parte. Y la verdad es que donde queremos ahondar en ese tema es en el código de ética, porque ahí es donde vamos a poder establecer, ya definir con más precisión sobre qué se va a ir la sanción, ¿no? Que básicamente aquí pues ustedes mismos son los que se pueden quejar de sus similares, ¿no? Hacia la Secretaría. Esta parte, perdón, es importante porque bien lo dijo Ana Lilia, será en base a lo que no cumplamos. Pero también al último dice, y todos aquellos que se ostenten como asesores sin serlo. Sí, que esa es la parte importante, ¿no? Esa es la parte interesante, ¿no? Claro, claro. Entonces ya no va a ser, hoy me levanté con ganas de ser asesor. Chin. ¿No? Sí, a ver, eres asesor, si tú sabes, ¿no? Sí, a ver, sí, esta parte que decía Ana Lidia, que nos van a sancionar si no cumplimos con lo que dice el libro, al final dice, y será también sancionable para todos aquellos que se acrediten como asesores inmobiliarios sin serlo, es decir, sin estar registrados, sin estar certificados. Entonces, eso es básicamente lo que veníamos pidiendo todos, ¿no? Que ya hubiera una distinción entre quien sí se dedica a esto de manera habitual, de manera profesional, contra quien lo está experimentando. Vamos, no está negado a que nadie lo practique, sino habrá que encontrar los métodos, a través de quién, etcétera. Adelante. Un poquito más alto, por favor. Esto es solamente para asesores que trabajamos en el Estado. Exclusivamente Estado de México. Asesores de Ciudad de México. No. O sea, aquí en Coajimalpa. Sí. No, Coajimalpa no. Es Huixquilucan, Naucalpan. Bueno, Santa Fe, Ciudad de México. No. Sí. ¿Es Ciudad de México? Santa Fe? Sí, pero Por eso Ciudad no de México aplica. no. Por eso, entonces, un asesor de Santa Fe Ajá. que puede trabajar con nosotros. Sí. ¿ok? Ajá. A nosotros sí se nos exige, pero ellos no. Si haces operaciones en el todo lo exigible es que hagas operaciones en el Estado. O sea, no importa si tu inmobiliaria trabaja en el Estado y en Ciudad de México y en Chetumal no importa. O sea, si haces una operación en el Estado de México, es exigible como te lo pide. Sí, pero aquí lo que está diciendo Perdón es, si yo estoy vendiendo una propiedad en Huixquilucan, ¿ok? Yo estoy certificado, todo voy al día perfecto, y me llega un asesor inmobiliario de la Ciudad de México, de una inmobiliaria de la Ciudad de México, sin que tenga todos estos códigos de ética, sin que tenga sin que tenga registro ni certificación. O sea, que se amaneció ese día con ganas de ser asesor. Sí hay un problema. Sí, es parte de, sí lo tenemos presente, es parte de lo que se va a establecer en el código de ética, porque es el día a día, ¿no? Y finalmente lo que quisiéramos
lo que se había pedido es que todas las personas que realizaran operaciones de inmuebles en el Estado de México estuvieran registrados, pero tampoco podemos coartar la libertad de otra persona, pero son supuestos que queremos regular en el Código de Ética. Hay una situación, también habla que se va a penar a quien preste su sí, ojo, su registro y su certificación. Es decir, si tienes un asesor y quiere hacer una operación, pero para hacerla necesita de un registro y se te hace bien fácil porque es tu compadre, ¿no? Oye, pues hazlo con mis datos. Pena. Sí. Creo que es revocación. Sanción, ¿no? revocación. Sí, no lo pueden pero prestar. eso es, a ver, perdón. Se puede prestar también, es como un perito evaluador. O sea, un tercero No, bueno, los ejemplos. y le dice, oye, Fer, Sí, que les dan la firma, ¿no? Los ejemplos, los ejemplos son muchos. La situación está escrita, ¿no? Si te cachan prestando tu registro y tu certificación, es sancionable. Adelante. Es probable, muy probable, que esta regulación que empieza en el Estado de México, próximamente la va a adoptar la Ciudad de México. No lo veo probable, porque hablaba muy al principio precisamente de las estrategias entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y el Estado de México crea una estrategia que funciona, hoy por hoy funciona, y en la Ciudad de México estamos empantanados con una situación de presupuesto y falta de personal, donde no tienen para cuándo. Entonces, Pero lo van a hacer cuando vean que hay lana. es que en la Ciudad de México no trabajaban sobre un libro, sobre un código. En la Ciudad de México hicieron una ley. Ahí sí hay una ley. Y sí, ahí sí hay una ley. Y entonces su reglamento viene todo, es más... ¿Y por qué hizo el Estado de México? Lo simplificó. Dijo, en lugar de hacer una ley, meto un capítulo, un libro dentro de un código existente, ya es obligatorio, crea un reglamento que lo hicieron perfecto, lo hicieron muy sencillo, muy simple. Entonces por eso no veo que sea semejante. Por eso hablaba de la comparación entre cómo lo hizo una entidad y cómo lo hizo la otra. ¿y va a ser reconocido en la Ciudad de México? No por el momento. Esto nada tiene que ver con la Ciudad de México. Solamente es para Estado de México. Últimas dos preguntas al caso y seguimos con el tema. ¿Por allá? O sea, un ejemplo sería, si manejamos propiedades tanto en Ciudad de México y Estado de México, habrá que tener registro Así es. independientemente, ¿no? Sí. Lo vas a Sí, necesitar es lo en algún ideal, momento. lo vas a necesitar. Sí. Sí, porque al final del día, ¿qué es lo que buscan ustedes? Que los contraten para asesorar, ¿no? Y sobre inmuebles, pues de cualquier parte. Entonces, si tú no estás registrado, entonces vas a tener una limitación contra los que sí estén registrados en este caso, ¿no? Pero por decir otra de las dudas es, ¿cómo ustedes van a regular? Porque si ustedes como notarios no lo van a solicitar el registro, ¿cómo van a saber si sí estamos registrados? Sí, es que finalmente no es un tema hacia nosotros, es un tema entre ustedes. Sí, o sea, a lo mejor tú vas a coincidir en este caso con alguien, ¿no? O sea, a lo mejor, como el ejemplo que pone Sari, o sea, una persona que coincide o sea, dos asesores, uno de la Ciudad de México, uno del Estado de México, registrado sobre un inmueble del Estado, pues a lo mejor ya se puede hacer alguna cuestión directamente en Secretaría de Desarrollo Económico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor ese de la Ciudad de México lo van a poder limitar en un momento dado. O ya no hay, o sea, en el caso de las promociones es donde van a poder hacerlo. No podemos ir más allá porque no podemos limitar la cuestión del trabajo. No, y al final del día, si lo sigues o no lo sigues, pues es cuestión de cada uno y te atendrás a las consecuencias en dado caso que alguien te acuse o te caiga una inspección. Y la última pregunta para seguir con el tema, y después al último, si quieren, seguimos comentando lo mismo. Lo que es el código de ética. Así es. También. Adelante, Elsa. Pero mira, en algún momento, como tú puedes hacer operaciones con CDMX, como la puedes hacer con alguien de Atlanta o de África o donde sea, un documento como lo es la certificación en diferentes lugares del mundo tiene que tener cierto parecido válido para que tú puedas trabajar en cualquier lugar del mundo. Una certificación en este momento tiene cierta validez internacional, algunas. Para que tú lo puedas hacer, si no un XMLS que tú hagas alianzas de cualquier lado, no podría ser. Seguramente ya en el avance, alguien que no esté en el estimó que solo trabajes con gente del Estado de México, va a haber una estrategia donde un documento de certificación que tenga ciertos puntos de convergencia internacionales como él los tiene, te permita tal vez no estar registrado, pero sí hacer operaciones
Sí, Así es. Es lo que yo creo que es lo que estábamos hablando acerca de los convenios públicos o privados que se tendrá que hacer con la Secretaría, ¿no? Sí, así es. Y finalmente, bueno, pues en la Ciudad de México también hay certificaciones, o sea, eso es lo que puede ser equiparable, ¿no? O sea, no es lo mismo un asesor, como dicen ustedes, que se levantó y quiso vender, ¿no? A ustedes que tienen una certificación por parte de Conocer, que esa es la parte que justo por eso queremos hacer los comités, porque son las experiencias que ustedes nos van a dar, y entonces a lo mejor sí pedir un reconocimiento o algo, ¿no? Bueno, o que acrediten. La verdad es que a mí me parece lo voy a decir así, padrísimo que los reconozcan de esa manera, ¿no? Son muchísimos ya, es parte del movimiento de la economía, ¿no? A nosotros se nos acercan muchísimo y creo que cada vez hay, todavía hoy me comentaban que hay notarías o hay notarios donde no los dejan entrar a las firmas, ¿no? Entonces, pues ahora sí, y incluso creo que en algún caso me comentaron que, no me dijeron que notario, pero que habían dicho, pues está certificado o no, bueno, entonces espéranos afuera. Entonces, al final del día ya hicieron, o sea, lo que yo siempre he dicho, ya hicieron la operación, ¿no? La parte de la asesoría, pues ahora ya se las piden, ¿no? Pero en la cuestión fiscal a veces preferimos que se acerquen con nosotros, porque finalmente a veces es de responsabilidad de cada notario lo que quiere o va a asumir. Así es. Y bueno, ¿qué sigue ahora? ¿No? La implementación. Como decíamos desde el principio, la Secretaría dio 180 días hábiles para implementar toda esta situación, que son en cuanto vamos a trabajar con las cuestiones del código de ética. Hábiles. Hábiles. ¿Ya lo viste? Que sí. Sí. La designación de la persona titular de la Secretaría ya se tiene y ahorita va a salir también la cuestión. Y es lo que les digo, porque los 180 días por la cuestión financiera, ¿no? No la tienen contemplada y bueno, pues sí presionamos, pero sí nos dijeron, espérense. El formato de solicitud, todo en este inter se va a trabajar, se está trabajando sobre eso, ¿no? Las convocatorias, que eso sí, en la próxima comisión que vamos a tener, que yo calculo que va a ser máximo 2 semanas, vamos a presentar el programa de capacitaciones para que entonces puedan ser tomados en cuenta y sobre eso se va a distribuir y se va a hacer la convocatoria para poder tomarlos y que ya sean el inicio de esto y que cuando ya se abra el registro, pues ya todos los que puedan ya queden inscritos, ¿no? Para que cubriendo los 180 días ya tengo mi registro. Bueno, elaboración del código de ética y ¿no? Las empresas inmobiliarias podrán solicitar su registro cuando cuenten con la totalidad de sus prestadores de servicios inmobiliarios certificados. Las asociaciones inmobiliarias podrán ser inscritas cuando cuenten al menos con una empresa inmobiliaria registrada. O sea, aquí, una vez que tienen, puede ser registrado. Y bueno, pues hasta ahí. Es todo. No sé si haya más dudas. A mí me gustaría... Les decía que yo vengo un poco del lado del inmobiliario, no un poco, totalmente del lado del inmobiliario. Y vi algunas cuestiones que me gustaría comentarles, incluso comentarlas directamente con Ana Lilia, ¿no? Ser muy claros que este libro, digo, ya salió el reglamento, pero hablamos que el libro tiene creado desde el 2015, ¿no? Y básicamente te habla de la certificación, registro y de las actividades, ¿no? Hay una parte, el primer artículo que habla el libro, que te dice que no te aplica si tú no tienes o sea, si tú eres propietario del inmueble para vender o rentar y no participas con ninguna inmobiliaria, no tienes la necesidad de tener todos estos requisitos. Creo que es importante que se conozca, ¿no? Igual un poquito aplica para la norma 247. Siempre y cuando la oferta no sea pública, dice la norma, no te aplica en ese sentido. De los derechos me llamó la atención que emana como derecho el que tú te certifiques. Me parecía más que es una obligación que un derecho. Lo que pasa es que la ley sí lo señala. En la parte de los derechos del libro 19, lo que conocemos como la ley, ahí señala que tienes derecho a certificarte, ¿no? Sí. Tienes derecho a venir y hacerlo. Busqué en las obligaciones, dije bueno, pues seguramente se repetían las obligaciones, porque me parece más una obligación que un derecho. Y no viene como tal, pero sí viene que tienes que mostrar tu registro, que por ende... Sí, que ya, te fijas, las obligaciones ya es como me ostento hacia los terceros. Exacto, ¿no? Exacto. Repito, el libro viene inmerso en el Código Administrativo del Estado de México. Es el libro 19
del Código Administrativo del Estado de México. Lo encuentran, o sea, ustedes busquen por internet ese código, busquen el libro 19 y van a encontrar ese capítulo, que es el capítulo de las operaciones y servicios inmobiliarios. De las asociaciones, bueno, es interesante ya cómo como asociación ya nos empieza a involucrar el libro, ¿no? Ya tenemos una responsabilidad de registrarnos, incluso de reportar altas y bajas de toda esta situación. Bueno, obviamente el registro tiene el objetivo de crear el padrón. Por fin vamos a saber cuántos somos. Eso también está increíble, ¿no? Que siempre andamos en un tanteo. Pues ¿cuántos nos dedicamos? Bueno, pues LinkedIn dice que somos tantos, pero por allá dicen que somos tantos. Por fin va a haber un padrón confiable a través de una situación pública que nos diga quiénes somos y quiénes somos los profesionales, los que lo estamos haciendo habitualmente como método de vida, como modo de vida de manera profesional, ¿no? Eso me pareció relevante. La Secretaría de Economía, dentro de todas sus funciones que ya explicó Ana Lilia, tiene una que también me pareció sumamente importante, que es la de conciliación. O sea, vamos a tener un órgano conciliatorio ante una autoridad. Eso creo que es muy bueno, ¿no? Porque existen los códigos de ética que por ejemplo en otros lados los llaman de otro nombre, y son funcionales, son muy buenos y resuelven, pero que ya también tengamos una oportunidad frente a una autoridad de carácter, o sea, con temas inmobiliarios, que nos ofrezca una tribuna para ir a resolver un conflicto, creo que es sumamente importante y bueno para todos, ¿no? Incluso ponerlo dentro de un contrato que nos podemos sujetar a estos servicios de conciliación. Lo de la comisión, órgano que crean de la comisión es muy interesante. Que dentro de sus responsabilidades estaba el hacer el reglamento. Así es. ¿No? Nada más y nada menos. Que les decía, digo, nos reconocen, nos va a hacer partícipes a las asociaciones, pero vamos a luchar porque, aparte de que nos escuchen, pues también cuente nuestra opinión. Ojalá sí termine siendo. Ya hablaban a Lilia de las capacitaciones, actualizaciones, de los temas en específico, ¿no? Eso creo que es importante que nosotros lo tengamos en el radar, porque entonces estos 4 puntos que son desarrollo urbano, régimen jurídico, trámites administrativos, que bueno, que lo tenemos que saber casi, ¿no? Obligaciones legales, fiscales y ambientales, como bien dijo Ana Lilia, pues no tenemos que ser fiscalistas para conocer de todo esto, ni ambientalistas, ¿no? Esta materia tan nueva que muchas veces escapa del raciocinio que tenemos de qué sí es una situación ambiental y qué no, pero ya tenemos, o sea, las capacitaciones tienen que ir sobre esos temas en la cuestión Estado de México. La inspección y sanciones me llamó mucho la atención. La Secretaría que va a hacer las visitas, sí. La que va a dictaminar y va a registrar resoluciones. O sea, nos va a visitar, ya sea porque nosotros lo pedimos o de oficio. O sea, nos puede caer gratis por sorteo, por una queja, ¿no? Y nos va a emitir una resolución. Y esta puede ser sancionable. Nos va a decir cuándo va a ser sancionable. Que aquí viene una duda que a mí me surgió mucho, precisamente porque menciona que se va directamente a un libro, bueno, a un... ¿Dónde está? Lo tengo por aquí. Si esto funciona, cosas ya existen, sanción, aquí está, perdón. Es que me traje mi acordeón. Hoy me puse a leer todo esto. Y ahorita les vamos a preguntar. Ya, dice, el artículo 38 dice, las sanciones por incumplimiento a lo establecido en la ley y en el presente reglamento serán contempladas en el capítulo 2, libro 19 del Código Administrativo del Estado de México. No habla nada de sanciones. No. Habla de las inmobiliarias registradas. Entonces, sí, fíjate que... Bueno, como les decía, como todas las leyes, a veces salen un poquito raras y hay cuestiones donde nosotros pudimos intervenir y otras donde esa parte, por ejemplo, si dijimos, ¿no? O sea, nuestra nota dice signo de interrogación, ya no nos hicieron caso. Okay. Sí, la verdad es que son cosas, nos dijeron que ahorita, bueno, ¿qué pasaba? También traíamos la presión del tiempo. En el Estado de México viene periodo electoral, que empieza a partir de seguramente de julio, agosto, y ya las instituciones ya no nos iban a hacer caso. Entonces, o salía
o salía, ¿no? Entonces, si no era esperarnos tal vez otro año más. Y algunas cuestiones como esa, que la verdad es que por eso tampoco le hacemos mucho caso, porque quedó como acéfala, ¿no? ¿Cuál es el capítulo segundo? De las o sea, no habla de las inmobiliarias. sanciones, ¿no? De las inmobiliarias. Entonces, lo que nos dijeron es, en el Código de Ética y en su momento puede haber una modificación al reglamento, que la verdad es que sí estamos buscando una modificación porque queríamos ahondar un poquito más en algunos temas. Claro. Sugiero uno, ¿Perdón? sugiero un tema para eso del código de ética. A veces el propietario del inmueble que paga una parte de la comisión y la otra y el Sí, Señor, todo eso es sí. por lo mismo de las comisiones. Por ejemplo, en este caso, Fernando, que es el presidente, va a acudir a esas comisiones a manifestar todas esas partes. Sí, hay una serie de códigos de ética que tenemos que unificar y al final del día tenemos una cuestión importante. Sí, adelante. Sí, dime. Dos cuestiones. Una nada más para ver si lo comprendí de esa manera es hasta que, por decir, las que son franquicias, ¿no? Independientemente de qué marca sea, es si tiene 10 asesores esa franquicia, hasta que se certifiquen los 10 asesores, se puede certificar esa franquicia. Correcto. Así es. Adicional, ¿qué va a pasar con estas otras empresas que hoy en día sabemos que existen y que están siendo en línea, que también están haciendo todo esto? Digitales, se tendrán que acatar. Se tendrán que acatar. Sí, tienen que hacerlo. Así es para todos. O sea, quienes les Sí, no gusta hay participar en una excepciones. cosa, o sea, no nada más, como va el dicho, no compran nada más bueno, se llevan todo el paquete, Sí. ¿no? No, es claro, todo. ¿no? Y es parte, la NOM 47 y esto tiene estabilidad que de ahí creo que nos conviene a todos. Vamos a empezar a emparejar el mercado, o sea, el concurso entre Así lo que es. ellos hacen contra lo que nosotros hacemos. Ellos vienen en un pretexto de que a mejorar la pésima experiencia de la venta tradicional y cuando en realidad no es así, pero a ellos les falta todo el conocimiento, el know-how que nosotros tenemos, el trato que nosotros tenemos, a ellos les falta todo eso. Entonces este tipo de cuestiones va a empezar a equilibrar la situación. Pero además, perdón, Sí, pero que sí, te interrumpa. sí. Además el tema, que también lo que queríamos evitar es el tema de fraudes, ¿no? Claro. Que hay muchísimo tema en línea, adjudicaciones por remate, supuestas adjudicaciones por remate, inmobiliarias que son en línea, que no dan la cara, que a veces ha sucedido que piden anticipo a los clientes para enseñar los documentos, ¿no? Obviamente, pues esta es parte de lo que se busca, evitar esas situaciones a los propietarios, que ellos puedan verificar que desde que esté en línea, oye, a ver, pues no aparece un registro, entonces ya no me da confianza, ¿no? Que ofrezca que cobra un 1%, 10,000 pesos, lo que sea, pero es parte de también evitar esas situaciones, ¿no? Que se dan muchísimo. Sí, claro. Quería subrayar esto que ya lo dijo Ana Lilia, pero me parece sumamente importante subrayarlo, ¿no? A lo que nos atenemos. La multa, ya hablábamos la multa de las 100 o 3,000 UMAS, ¿no? Y ya hablamos de las cantidades, pero la suspensión temporal de mínimo 90 días hasta 360 días. Es una suspensión temporal a la cual también podemos ser acreedores. La cancelación de la certificación y registro y no volverlo a solicitar hasta los 3 años siguientes. Entonces, imagínense que esto verdaderamente le agarran el cómo y empieza a funcionar y nos dedicamos a esto y no poderlo hacer durante 3 años, nos rompió el negocio, nos quebró no va a llegar el pan a la casa. Entonces sí hay que tomarle la seriedad importante, ¿no? Ojo, y lo dice el reglamento, no, el libro todavía, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se puedan llegar a causar, ¿no? Sí. Entonces, sí, no nada más es sanción. Sí. Si incurrieron en un delito, obviamente también lleva sus consecuencias, ¿no? hace pocos años nadie nos pelaba y ahora no la vemos, ¿no? Y ahora entrando un poquito a temas del reglamento, me parece también muy importante que el reglamento nos exige ya que celebremos estos contratos de prestaciones de servicios. Ya también la NOM nos hablaba de ello, pero también el reglamento ya nos habla que tenemos que celebrar estos contratos de prestación de servicios. Muchas veces, y me declaro culpable también, que cuando entras en confianza con algún amigo muy personal, algún familiar, lo das por obvio, ¿no?
y no, esto ya es una obligación y nos van a inspeccionar con ello también. Entonces, bueno, ya va más allá de cualquier situación personal. Sí, ahí aplica ver que nosotros como notarios decimos, antes de que firmes eres príncipe y firmando eres mendigo. O sea, después ya no te desconocen, ¿no? Ya el cliente no sabe y al momento de pagar es donde ya aparece todo. Mientras, o sea, si le enseñas tu contrato, oye, quedaste, ¿no? Y si es de palabra a veces... Exacto. Les decía lo importante que también nos empiezan a tomar en cuenta las asociaciones. Hay una parte de nuestro artículo 5, dice, las asociaciones inmobiliarias se encargarán de fomentar el ejercicio profesional de sus integrantes. Se realiza dentro del más alto plano ético. Las asociaciones podrán ser inscritas cuando cuenten con al menos una empresa inmobiliaria registrada. Ya lo comentabas, pero creo que es importante porque al final del día ya nos involucraron, ya nos hicieron parte del proceso. O sea, siempre hemos existido y siempre nos hemos preocupado por la capacitación, pero al final del día ya estamos en el círculo y somos tan responsables como todos y cada uno de ustedes, ¿no? Ok, y perdón, es que estoy buscando nada más los puntos importantes y los que ya comentó Ana Lilia los estoy soltando. Ya, el registro, habla el reglamento que el registro podrá ser electrónico. Sí, es lo que buscamos, que por medio, o sea, es lo que decía, va a ser la página de la SEDECO y va a aparecer la pestañita registro inmobiliario, ¿no? Y entonces ahí te vas a poder registrar y queremos que se pueda mandar toda la documentación con las acreditaciones y entonces ellos hagan la inscripción. Que no tenga que ser presencial. Exacto, eso es importante, porque si por sí no están imponiendo una carga anual, que bueno, si lo ves de algún plano justificativo no está mal, pues qué mejor que nos lo hagan fácil a través de un sistema electrónico. Habrá que ver los costos, ¿no? La imposición de los costos, que también es algo muy debatible, porque anual, trimestral, trianual, más la colegiatura del hijo, más, ¿saben? Se empieza a sumar un poquito a la bolsa y ya no está tan padre. El registro tendrá que, cuando nosotros nos inscribamos, tendrá que dar respuesta dentro de los 15 días siguientes. Y si nos hacen alguna observación, nos van a dar 15 días más para cumplir con esa observación. En realidad, hablan de un proceso ágil. O sea, en muy poco tiempo podemos obtener ese registro. Hablan... Creo que no saben en realidad cuántos son. No tienen el padrón todavía y por eso... Seguro. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Sí. Si yo mañana entro aquí a SEDECO y entro al registro, ¿ya lo puedo hacer o todavía no? No, es hasta enero. Yo creo que va a ser, porque lo que les decía es eso, el tema es un poquito la cuestión financiera que no está dentro de nuestro código financiero todavía, no hay un tabulador de derechos, no hay una línea de captura con la cual puedan pagar, no hay esa parte. O sea, tenemos hasta enero para preparar. Y ahorita mientras también Desarrollo Económico está haciendo la contratación de las personas que van a hacer el apoyo para esta área. Sí, es todo una infraestructura al final del día, ¿no? Que crear pequeña, pero finalmente tampoco es algo que la Secretaría de Desarrollo Económico tenía destinado ese presupuesto para esto. ¿Y eso es en Toluca? Sí, es en la Secretaría de Finanzas. Y por último, creo que un punto también relevante que no platicamos mucho es precisamente la obligación que tienen las inmobiliarias y las asociaciones de reportar las altas y las bajas de nuestros integrantes. Tenemos un término incluso para hacerlo y parte de eso también es sancionable. Entonces tenemos que estar, si no lo hacemos a tiempo, es sancionable, tenemos que estar reportando quién entra y quién sale como asesor inmobiliario de nuestra inmobiliaria y la asociación tiene que estar reportando lo mismo de los integrantes de la asociación. Esos son los puntos. Adelante. Perdón, ¿de qué manera ustedes nos pueden dar estos cursos de capacitación para que ya estemos listos para inscribirnos? Sí, claro. Sí. Vamos, es un tema que nos va a dar para mucho más que la norma 247. Y la estamos empezando a estudiar, ¿no? Y qué mejor de la mano de Ana Lilia y agradecerle que haya estado con nosotros porque, repito, cocinó esto, entonces nadie mejor que ella, junto con otras personas, sabe de todas estas cuestiones. Estos son los puntos que yo vi que me parecieron analíticamente que nos competen. Sin embargo, en realidad, y repito, creo que lo estamos empezando a estudiar, lo estamos empezando a vivir. Nos tiene que caer en la cabeza de que nos tenemos que certificar
Habrá que ver todavía algunas cuestiones pendientes que nos tenemos que registrar y que vamos para una cuestión de una mayor formalidad del mercado. Esto al final del día le tenemos que ver en la cuestión positiva, no una cuestión de vigilancia, no una cuestión de pesadez. Al final del día nos conviene que sí nos distingamos entre quien lo está haciendo de manera profesional y quien no, es por beneficio propio y por seguridad de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, celebro la creación, felicito a ti y a todo el personal que han estado trabajando atrás de esto. Felicidades por esta implementación. Muchas gracias. Como dice usted, la verdad es que el fin fue ese, ¿no? No regularlos para limitarlos, sino regularlos para que puedan tener una mejor competitividad. Yo lo digo así, porque al final, como dices tú, que se distingan de las personas que no están capacitadas, ¿no? Exacto. ¿Alguien tiene dudas? Híjole. Sí. Específicamente. Sí, ese es un tema muy amplio, es otra situación. ¿Alguna otra duda? Adelante. Miren, yo considero que Silencio, por favor. la implementación del reglamento para el Instituto Nacional Inmobiliario dado certeza al cliente de que el asesor inmobiliario tiene todo el conocimiento para que pueda ofrecer su servicio. Y además que no cualquier persona que, como ustedes comentaban, hoy decidí ser vendedor de casa, pueda ofrecer mis servicios, y por eso aquí viene que la profesión se vaya denigrando. Mucha gente no cree en el profesional inmobiliario, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, porque hace que las personas que estén certificadas, que cumplen con todos los conocimientos y requisitos, tengan el plus. Y yo también creo, si yo estoy en la Ciudad de México, voy a hacer negocio con un profesional inmobiliario del Estado de México, al menos también puedo exigir que esté certificado para que cumplan todos los reglamentos. Es como si yo tengo placas de la Ciudad de México y voy a manejar en el Estado de México, debo de cumplir también el reglamento del Estado de México. Sí, claro. Sí, claro. Esto junto con la norma, incluso yo le platicaba a algunas autoridades que podremos empezar a formalizar incluso los porcentajes de comisión, por allá lo platicaban, ¿no? Si le empezamos a sacar provecho a estas normativas, a las leyes, podemos empezar incluso a jugar a nuestro favor toda esta situación y en realidad ponernos de acuerdo en un porcentaje de comisión y que no haya estas cuestiones de pues, yo te lo dejo ¿sabes? En 3, en 2, y nos volvamos locos dentro del mercado. Claro. Pues muchísimas gracias, Ana Lilia. Creo que a partir de ahorita, pues adelante, los que faltan de certificarse, creo que es importantísimo y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Sí, si me permiten, voy a continuar. ¿Quieren aquí? ¿Te quieres sentar aquí o quieres bajar? Tuvimos algunos algunos cambios estratégicos dentro del Consejo. ¿Okay? Quiero presentarles a las nuevas personas que lo están integrando para que entiendan perfectamente cuál es la cara. Cuando yo por teléfono afiliaciones, quién me contesta y quién está ahí. Entonces, por favor, quiero presentarles a dos personitas muy importantes que nos están ayudando. Bueno, una no vino el día de hoy, pero por favor, quiero que pase al frente Priscila Naya y Stephanie Heidenberg. Lo que nosotros queremos es como celebrar convenios con las asociaciones. Está buenísimo. Sí. O sea, por ejemplo, con GIS podemos celebrar convenios, ¿no? Es lo que nosotros es lo que nosotros pedimos, o sea, que dejen de voltear a ver nada más amplio. No, y es que de verdad, o sea, y yo por eso quiero la explicación, porque la verdad es que también como que de repente se sintió como ataque, pero no, de verdad, pues digo, fueron los que, no son los iniciadores, pero finalmente son los que... Sí, muchísimo. ¿No te interrumpí mucho? No, pues yo creo que estuvo perfecto, ¿sí? Porque al final ya la vez que tú, o sea, igual nos pasaba ya. No, yo decía, no, es que esto ya está bien, no, es que este lado yo, ok. Sí, finalmente lo que no queremos echar. Y tenemos también formado un gran comité que realmente ha hecho un trabajo maravilloso. Ese comité es el comité de comunicación. Lo liderea Ilan Rick. Por favor, pasa, si nos haces favor, y Pamela Jiménez. Muchas gracias.
pongan cara, por favor. Gracias, Ivancito. Por supuesto, muy importante, tenemos un personaje que siempre está con nosotros, que lleva muchos años con nosotros y siempre está para lo que se ofrezca. Ella es Yarla Calderón de Eventos. Lita para que la ubiquen. Al contrario. Y tenemos una nueva integrante que la conocemos de muchos años atrás, extraordinaria persona, trabaja súper bien. Y queremos darle la bienvenida al Consejo Adriana Basulto en Relaciones Gubernamentales. No, solo que feliz de regresar a casa y aquí estoy al servicio como siempre. Uno, dos. Y como empecé Uno. a comentar Uno. al principio, Uno. todo esto que hicimos se llaman cambios para hacer estrategias mejores. Tenemos aquí a alguien que todos a través de muchos años le tenemos mucho cariño. Ha estado con nosotros desde que empezó GISP y ahorita va a llevar la dirección de educación. Pati, muchísimas gracias por seguir apoyándonos. De adelante te dejo para que comuniques. Gracias. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, con respecto a todo esto que vimos con Ana Lilia y con Fernando el día de hoy acerca de las certificaciones, pues hemos ido como caminando un poco, viendo, averiguando, obviamente manteniendo un poco la limitación de que tenemos que esperarnos a lo que nos vaya marcando el Estado de México. Pero en principio ya tenemos formado una certificación de lo que es conocer. Nos vamos a tener que esperar un poquito, más o menos como un mes, una cosa así, a esperar a que nos den el sí desde la Secretaría de Desarrollo Económico, porque hay que acreditar esas partes. Y ya cuando acreditemos esta parte de los certificadores, entonces es cuando vamos a poder lanzar ya como tal ¿cómo se llama? Todo el curso de certificación. El curso de certificación se va a desarrollar como siempre, normalmente van a ser 3 días de 2 horas cada uno, lo vamos a lanzar en línea, lo más seguro, y de esa manera es como vamos a poder tener la alineación de lo que es conocer. Y después van a tener un cierto tiempo, hasta 30 días, para poderse certificar, pero se pueden certificar al 4.º día, no pasa nada. Ese es uno de los cursos que vamos a tener, ya se les avisará con anticipación para que se inscriban. Después vamos a tener otro curso que es todo lo que un diplomado de programa básico de lo que es el estudio de cómo podemos ser un buen asesor inmobiliario. Ese es un diplomado que vamos a llevar a cabo también en línea, eso queda muy cómodo porque lo van a poder hacer desde casa sin tenerse que estar yendo y viniendo con todo esto. Y la idea es que son 12 sesiones de 2 días por semana y les voy a poner un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, viernes y sábado y va a ser de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde el viernes y de las 9 a las 3 de la tarde el sábado. Y son 12 sesiones con los cuales van a poder incluso sacar ya la certificación de conocer y la certificación de la Secretaría de Trabajo. Ese es el siguiente. O el anterior,
porque depende de qué tanto saben, qué tanta experiencia han tenido y cuántos años llevan trabajando en esto. De todas formas, les va a servir como certificación. Y ya hay otro diplomado que vamos a sacar, que es de 5 días. Ese muy pronto ya lo vamos a sacar, creo que va a ser para la primera semana de junio, eso se los confirmo en esta semana, primera o segunda semana de junio, que es nada más para las personas que no tienen experiencia y que van a tener 5 días de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en donde van a tener toda una, sí, no tanto estructura, sino como una gran información de todo lo que debe de hacer un profesional inmobiliario y cómo iniciarse en el mercado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que tener de principio para poder comenzar, ya sea que se vayan a meter a una inmobiliaria, ya sea que se vayan a asociar con alguna otra, con algún otro asesor o asesora, no importa, pero ese curso les va a ayudar muchísimo a salir adelante de principio, ¿ok? Esos son los 3 primeros que vamos a tener ahorita. De inmediato, en cuanto tengamos ya la parte de, bueno, ya no está, pero la parte de la Secretaría de Desarrollo, entonces vamos a avisarles cuando ya podemos. De todas formas, ya sabemos que tenemos 180 días y además hasta enero es cuando nosotros nos vamos a tener que dar de alta ante el Estado de México. Entonces el tiempo, aunque es poco, ya nosotros ya vamos un camino hecho y ya estamos listos para comenzar, yo creo que bien pronto. ¿Ok? Pues muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos pronto, Fer. Un recuerdo nada más. Recuerden que ya tenemos una plataforma para que todo el mundo la pueda usar. Si alguien no conoce cómo, etcétera, etcétera, acérquense con nosotros para que les indiquemos cómo esta plataforma es una plataforma de colaboración entre nosotros, donde viene blog, está muy rico, es CRM, etcétera, etcétera, de gran ayuda. Úsenla, por favor. Sí, yo creo que muchos no están enterados. Tenemos hoy como asociación una plataforma que nos permite subir todas nuestras propiedades y de esa manera ayudarnos a tener una muy buena organización y también a poder compartir entre nosotros, afiliados, compartir nuestras propiedades, compartiendo comisión entre nosotros mismos. La verdad es que es un hitazo, está espectacular, es algo que todavía no lo tienen afuera y tenemos que aprovecharlo. Cuesta muchísimo dinero, sin embargo se hizo un gran esfuerzo para poderlo lograr y creo que es un gran esfuerzo de un equipo de gente que se sumó a eso, Alejandro Meyer, que no está aquí, Pati Cabieses, Fernando, de veras han trabajado muchísimo en esto y queremos agradecerlo y de verdad hay que aprovecharlo. Si tienen dudas, pregúntenos, les ayudamos a subir, les vamos diciendo con quién hablar, porque les vamos a tener que dar un teléfono para que se comuniquen con esta persona y puedan subir sus propiedades. Es importante recalcar eso. Esta plataforma requiere de una inversión. Se hicieron contratación de personal, etcétera, etcétera, y se hizo una labor muy importante para que no nos cueste un solo peso a los afiliados esa plataforma. Somos una asociación que nos preocupamos por la capacitación, pero queremos también empezar a que ustedes tengan las herramientas para hacer negocio, y esta es una manera. Se tiene calculado en un porcentaje que podría aumentar incluso la capacidad de venta o de renta hasta arriba de un 30%. Entonces la verdad es que utilízala. Es para todos.